Entonces, esto es lo que podría pasar, ¿no? Pero lo que les comentábamos antes sobre las dietas estas que hacen los osos cuando hibernan es una cosa parecida, ¿no? Es decir, que un animal de estos se van alimentando de su propia reserva. Bueno, los osos, que yo sepa, no se hacen acupuntura porque su metabolismo es así. En ese sentido, nosotros sí que nos podemos hacer acupuntura, tampoco tenemos ninguna necesidad de estar durmiendo en casa o en una osera o en un chalet, sino que hacemos vida normal. Y entonces, ¿qué ocurre con una célula de grasa, un adipocito? Entonces, esa molécula de grasa, en su metabolismo, genera pues muchos ésteres, que es en definitiva lo que da energía para hacer cualquier actividad del día, pues ejercicio físico, la capacidad intelectual, la capacidad para relacionarse, etcétera, etcétera. 6 moléculas de agua y unas 16 moléculas de CO2. Entonces, ¿qué ocurre? Ese adipocito, pues como todas células, pues tienen su cápsula, su membrana. Entonces, también en ese metabolismo de esa célula de grasa se producen muchas moléculas de agua en esa reacción química. Entonces, eso no se tira, sino que se revierte a la economía del cuerpo. Por eso no hace falta beber mucha más agua del exterior, porque esto es una buena fuente también, ¿no? Entonces también ocurre que si nosotros bebemos mucha agua del exterior, estos adipocitos ese citoplasma se llegaría a llenar de agua, de tal manera que muchos adipocitos que estaban ahí llenos de agua hace que las carnes queden como suspendidas, ¿no? Como un vestido de sevillanas aproximadamente, ¿no? Pues todos los colgajos, ¿no? Entonces, en lugar de quedarse pues una piel tersa, ¿no? Y unos tejidos más bien reafirmados. En eso, por supuesto, hemos dicho que cuanto más ejercicio hacemos durante el tratamiento, pues es mejor, porque la musculatura y el tejido celular subcutáneo pues ya se va reafirmando, de tal manera que no quedan esos cuerpos como tan laxos, ¿no? O algo así. Es por esa razón por la que nunca recomendamos beber mucha agua, porque de ese metabolismo, de esa grasa, ya producimos suficientes moléculas de agua como para que el cuerpo no sufra, ni se deshidrate, ni haya ningún problema. Sin embargo, ¿qué ocurre? En un tratamiento, pues muchas veces, pues en las 2 primeras semanas, pues suele haber algún problema, o alguna manifestación. Ese cuerpo se está quejando porque hemos dado un cambio tan sumamente radical, a pesar de que hemos ido un poquito lentamente, pero se queja. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? ¿Qué síntomas nos pueden venir? ¿Qué explicación tienen estos síntomas? Por ejemplo, la sed, ¿no? Entonces, la sed viene por un aumento de los triglicéridos en sangre, porque aumenta la osmolaridad, que no es compensada por el metabolismo de la propia grasa. Puede haber hipertensión y mareos, que es por una mala redistribución de los líquidos, aunque la sensación de los mareos también puede deberse pues a unas hipoglucemias, a una falta de azúcar en sangre. También nos puede ocurrir que tengamos halitosis y mal sabor de boca. Halitosis significa pues, mal aliento, y mal sabor de boca, que viene originado por la acidosis y en consecuencia por un mal tratamiento sobre nuestro propio hígado, bueno, en este caso sobre el hígado de los pacientes, ¿no? Estreñimiento, pues también suele ser bastante frecuente por la disminución del balance hídrico, por una dieta pobre que deja poco resto, y también por una mala indicación en el tratamiento de vesícula biliar e intestino grueso, que disminuye el ritmo peristáltico. Hambre. Bueno, una cosa es hambre, otra cosa, siempre diferenciamos, ¿no? Una cosa es hambre física de verdad, otra cosa es ganas de comer, ¿no? La envidia de los ojos, cuando vemos a unas personas comer y nosotros, al no tener sensación o no tener necesidad, pues se nos desata ese reflejo de Pavlov, el del perro, ¿no? Ustedes algunos sabrán.
Entonces puede ser una transgresión dietética del enfermo que fuerza las funciones gástricas impidiendo la disminución del volumen del estómago, o por una mala indicación del tratamiento sobre el bazo que no es capaz de interferir sobre los mecanismos de control del hambre a nivel de los núcleos ventromedial y lateral del hipotálamo. También puede ocurrirnos que un paciente pues se nos enfríe y coja una gripe durante el tratamiento. Eso es muy frecuente cuando se realiza un mal equilibrio de la función renal que induce en este fenómeno a la fiebre interna, en forma de sensación de frío, faringitis, rinitis y por último un síndrome gripal en toda la regla. ¿Qué nos puede ocurrir más? Pues también pues que la persona pues padezca de una ansiedad y un nerviosismo exagerado, originados por una mala indicación del tratamiento entre pulmón y corazón, muy importante a la hora de liberar la carga de CO2, producida en la metabolización de la grasa y el calor del corazón que debe ventilar el pulmón. Ya decíamos que el corazón es el motor fundamental, ese pulmón eran como los refrigeradores, ¿no? Como el del coche, que ayuda a ventilar todo ese calor que es producido por la máquina que no para, ¿no? Bueno, este calor también se manifestará en forma de lengua seca, provocando la sensación de sed. ¿Qué puede ocurrir también? Pues sensación de astenia y sensación de pérdida de fuerza, por un mal equilibrio general que favorece la metabolización proteica, disminuye la capacidad funcional de los acúmulos y fenómenos locales de acidosis láctica a nivel muscular, por alteración precisamente de la glucemia, de la tasa de azúcar en sangre. ¿Qué puede ocurrir también? Pues que la persona pues estanque en el peso, ¿no? Puede ser por transgresiones dietéticas del paciente, vamos, que no lo haga bien, que provocan una pérdida de ritmo en los procesos metabólicos. También puede producirse por un mal equilibrio entre las funciones de bazo, riñón, hígado y pulmón fundamentalmente. No solo por insuficiencia de acción se pueden producir fenómenos secundarios. Un tratamiento exhaustivo del bazo puede llegar a agotar el sistema bazopáncreas, provocando una disminución de los factores de captación que se traducen en hematomas frecuentes y polimenorreas en la mujer, así como una sensación de hiperinsomnio, demasiado sueño, ¿no? Con esto quiero decir que muchos profesionales, pues, bueno, dicen, bueno, pues si el bazo, la unidad bazopáncreas es fundamental en un tratamiento de obesidad, pues voy a pinchar todos los días bazopáncreas para que la persona pues vaya mejor, pierda mucho más peso, más rápidamente, esté más contenta y yo sea pues más guapo, por ejemplo, ¿no? O mejor médico, mejor acupuntor, lo que ustedes quieran llamar. Entonces, eso también, el bazo, esa unidad bazopáncreas, por muy fuerte que sea, si estamos pinchándolo constantemente o incorrectamente, pues podemos llegar a agotarlo, dando precisamente estos problemas, ¿no? En este sentido, también pueden producirse fenómenos de interferencia en la metabolización hepática de los contraceptivos hormonales, disminuyendo su efectividad y aumenta la posibilidad de embarazo si no se complementa con un método de barrera. Nosotros casi siempre, una persona que está tomando pues, anticonceptivos, sobre todo orales, pues seguramente va a ir mucho más lenta en su catabolización de las grasas. También podemos tener sintomatología de meridiano. Entonces, meridianos pues los hay en el cuerpo de arriba abajo. Durante un tratamiento, si tenemos cualquier sintomatología a nivel de ese meridiano, pues un dolor de cabeza, un dolor de hombro, un dolor de muñeca, una imposibilidad de levantar el brazo, pues una flojedad en las piernas, un esguince de tobillo, ¿qué les diría yo? Una diarrea, pues un dolor de barriga, pues un lumbago, una opresión en la parte posterior interescapular, pues cualquier cosa que pase a nivel de cualquier meridiano y a cualquier altura, pues eso hay que pensar ya, es un buen pivote que a nosotros ya nos dice qué es lo que pasa y qué remedio hay que poner. A eso nos referimos.
Entonces, cualquier síntoma de meridiano, como decía, puede surgir por desequilibrio de órgano manifestado en ese meridiano. El órgano está interior, la manifestación externa es ese meridiano. Entonces se producen cuadros de tics en la localización de puntos pozos superiores. Tics, pues como lo decíamos en vesícula biliar, en Don Yayo, en triple recalentador, en meridiano de estómago, se nos levanta un poquito la ceja, en fin, todos sabemos lo que es un tics, ¿no? Pues uña encarnada en el dedo gordo del pie, ahí estaban los puntos pozo, recordarán ustedes, de bazo e hígado, y fenómenos inflamatorios locales a lo largo de los diferentes meridianos, en un claro ejemplo de autoestimación corporal que debemos observar para reorientar el cuadro clínico. Bueno, el médico en este caso, o el acupuntor, puede reorientar el cuadro clínico, pero para eso ya hemos ido dando estos programas de autodiagnosis o cómo podemos conocer mejor nuestro cuerpo. Entonces ya, si nosotros ya tenemos un dolor en este músculo, en este cuádriceps, en este recto anterior, pues muy bien, ahí está el recto anterior, sabemos cómo es el músculo, sabemos dónde se inserta, qué acción tiene, pero no solamente está ese recto anterior, sino también tenemos que saber qué meridiano pasa por ahí. Entonces ese meridiano, pues, es meridiano de estómago, que baja esa fuerza hasta el segundo dedo del pie. Entonces, pues esas agujetas o ese adormecimiento o ese dolor tan sumamente puntual a lo largo de ese trayecto, pues ya nos indica perfectamente qué es lo cuál es el meridiano que es el que está un poco afectado, ¿no? O que debemos tocar un poquito, digamos así. Entonces, claro, hay que decir un poquito, creo que es nuestra obligación, las diferencias que hay entre la terapia por medicina natural y otras terapias, ¿no? Entonces ya vuelvo a decir, partiendo de la base número 1, es que no hay ninguna terapia que sea mágica, ni que sea definitiva, ni absolutamente nada, sino tiene como base común el esfuerzo personal y las ganas de hacer muy claramente lo que se quiere hacer y, por supuesto, las ganas de trabajar con esa capacidad de sufrimiento para conseguir la meta que queramos, ¿no? Entonces, la medicina occidental encuentra entre sus terapias más frecuentes de obesidad las siguientes: la dieta hipercalórica del Dr. Atkins, que ya salió hace unos años, en la que el autor recomienda no tomarlas más de 21 días porque a partir de aquí se producen problemas renales. Entonces ustedes habrán escuchado o incluso sufrido que hay unas dietas fantásticas de unos médicos, pues, muy buenos, y personal no médico también muy bueno, pues que dicen que usted, pues, coma, pues, mucha carne, mucho pescado, sobre todo proteína, y usted, empapuzándose, hablando así muy claro, pues pierde peso. Entonces yo le digo que sí, que puede usted perder peso, pero también puede perder mucha salud, en cuestión de sobre todo a base de su hígado y sus riñones sobre todo. Entonces ya no vamos a hablar más sobre este tema, porque ustedes ya pueden saber. Tampoco no es que yo me quiera comprometer, sino que aquí lo que se les hace es informar un poquito sobre que hago mucho más hincapié en que no hay ninguna dieta que sea mágica si no es a costa de algo. Y vuelvo a decir que la base fundamental para adelgazar es como el bolsillo. Si ustedes meten 3 y sacan 5, la cuestión es que ustedes van a perder, como en la economía normal y corriente. Pero si ustedes meten 7 y resulta que van perdiendo 3, ahí hay un gato encerrado, o mejor, una cuadrilla de gatos. Entonces eso es muy peligroso para su salud. En algún trabajo publicado sobre un grupo de personas sometidas a una dieta muy baja en calorías, entre 400 y 700 calorías por día, conteniendo solo proteínas, vitaminas y sales minerales, había habido bastantes fallecidos. Bueno, que por supuesto que con tal de que haya solamente uno ya es más que suficiente, ¿no? Entonces,
eso sinceramente no es recomendado desde aquí, y vuelvo a decir que no hay absolutamente ningún interés sino el de informar. Entonces, para evitar la sensación de hambre y conseguir la disminución de ese peso, la medicina moderna recurre muchas veces a los fármacos, pero estos tienen importantes efectos secundarios. Por citar algunos, pues las habituaciones, adicciones, sequedad de boca, alteración del potasio, etc. Esto, unido a su dudosa efectividad, hace que muchos médicos las desaconsejen ya. Quiero decir con ello que a nosotros de qué nos sirve que nos den complejos de anfetamina, como se daba hace unos años, bueno, y se sigue dando ahora, para que nos reduzcan esa sensación de hambre, si luego, cuando pasa este efecto, el hábito malo, pues vuelve a surgir, ¿no? También podemos utilizar pues la cirugía, ¿no? Entonces, mi opinión es que si una persona es muy obesa y tiene estos hábitos tan sumamente malos y no quiere sufrir, en definitiva, lo mejor es cortar por lo sano. Entonces, para eso también hay técnicas, ¿no? Son los llamados los bypass intestinales, ileoyeyunostomía. Significa que cortamos para quitar trayecto, de que pase toda la comida, no se absorba, de tal manera que prácticamente tal y como entra, pues salga, ¿no? Sin ningún tipo de absorción de los nutrientes. Los problemas, pues la mortalidad operatoria, que es baja, por supuesto que sí, pues las malas absorciones, las infecciones, hemorragias intestinales, etcétera, etcétera. También ahí podemos hacer un bypass gástrico, ¿no? Pero hay un pequeño problema, que es el de las úlceras de la boca anastomótica, ¿no? Es decir, cuando ese estómago prácticamente lo cortamos y hacemos como un tubo para que nada se absorba, pues donde cortamos, donde los cirujanos cosen, pues ahí puede haber muchas úlceras, ¿no? Que luego pues también es un problema bastante importante. Y también podemos hacer la vagotomía, cortar ese nervio vago, que es una técnica algo más frecuente. De todas maneras, estas técnicas de la cirugía para una persona obesa, cuanto menos yo la veo exagerada. Esa es la palabra, exagerada, porque es como si el que tiene un problema pues se lo quiere dar o se lo quiere traspasar a otra persona, no tomando absolutamente ningún tipo de responsabilidad. Que una persona, por muy obesa que esté, yo pienso que es completamente recuperable, pero claro, para eso hace falta ganas, capacidad de sufrimiento y por supuesto tener las ideas muy claras. Estas técnicas de cirugía, creo que la cirugía puede ser empleada para cosas mucho más importantes. Yo no la recomiendo en ese sentido porque es un tema de orientación del profesional, pero también capacidad de sacrificio del paciente, porque en definitiva es su problema. Y entre los dos, si no puede, por lo menos con una ayuda, pero una ayuda como mínimo pues al 50%, pues él debe de atajar ese problema directamente. Entonces, claro, la medicina natural, la acupuntura, ve en el individuo una unidad en la que los órganos y vísceras están relacionados y ante la enfermedad siempre hay más de un órgano afectado, cuando no todos, si pasa mucho más tiempo. No es así en la medicina occidental, donde cada día el especialista lo es más y normalmente no sabe del resto del cuerpo. Bueno, no es cuestión de que yo diga de que no sabe del cuerpo, sino que una especialidad de un digestólogo, pues le viene cualquier problema de neurología y automáticamente él se desentiende, no porque él se quiera desentender muchas veces, o la inmensa mayoría de las veces, sino porque es referido a su compañero especialista en esa circunstancia, de tal manera que el cuerpo o la especialidad médica se va compartimentando cada día más, se sabe más de una cosa muy puntual, pero sin embargo se obvia
sobre todo la relación, que al fin y al cabo el cuerpo es una entidad única, funciona todo a la vez y con una relación fundamental. Entonces, en ese sentido, pues tampoco estamos como muy de acuerdo. La acupuntura, como hemos afirmado desde el principio de nuestro estudio, es una medicina primaria e integral que acepta como principio básico el concepto de individualizaciones del tratamiento. Por tanto, es fácil entender que para la acupuntura no existe un tratamiento de obesidad generalizado. Es aquí donde radica la mayoría de las ventajas sobre otras terapias. Entonces es un tratamiento, digamos así, que es general, que intenta corregir síntomas y desequilibrios desde su causa. Es por eso que, para sorpresa de nuestros pacientes, a lo largo del tratamiento van desapareciendo, síntomas crónicos que les habían acompañado incluso durante años, como mareos, hipotensión ortostática, lumbalgias crónicas, en fin, etcétera. Los pacientes manifiestan una sensación de tranquilidad y relajación debido al efecto que sobre las endorfinas produce la acupuntura, lejos de la ansiedad y el nerviosismo que provocan otras terapias sobre los obesos. También la disminución progresiva del volumen gástrico permite un mantenimiento de la ingesta reducida durante mucho tiempo por una disminución del umbral de estimulación sobre los receptores nerviosos a nivel gástrico, que a través del vago o del esplácnico transmiten las órdenes a nivel superior, por lo que rápidamente se alcanza una sensación de saciedad con poco volumen sin que se vea afectada la cualidad de los alimentos, dado que se puede comer prácticamente de todo. Un fácil mantenimiento del peso ideal personal con sesiones mensuales como mucho, y sesiones de recuerdo garantizan un estado de equilibrio y sin esfuerzo. Quiero decir con ello que para un tratamiento de obesidad es menester hacerlo una sola vez si verdaderamente existe el problema. Y aquí no estamos hablando sobre estética, porque no tenemos la suerte de ser médicos estéticos, ni acupuntores estéticos, ni muchísimo menos. Pero hacerlo una vez. Durante ese tratamiento, tener la capacidad, digamos, de sufrimiento para hacerlo tan sumamente bien, que con ello adquirir hábitos nuevos y un género de vida completamente distinto, de tal manera que el cuerpo ya se acostumbra a un nuevo estatus, digamos así, a una nueva alimentación, de tal manera que ese mantenimiento, salvo avatares que se nos escapen de las manos, pues nos pueda mantener en una línea más o menos parecida, ¿no? Entonces, casi siempre yo les digo que la alimentación nunca, o mejor dicho, la alimentación que hoy nos están metiendo con tantísima supuesta calidad de vida y mejoramiento de la sociedad, es que es una alimentación muy compacta, muy mazacote, digamos así, ¿no? ¿Por qué? Mucha alimentación en el sentido de que siempre medimos el índice de las calorías que tiene una alimentación o un producto determinado, pero nunca sabemos, nadie nos ha hablado sobre la capacidad o el valor energético de esos alimentos. Entonces, yo les hago una pregunta: ¿ustedes qué creen que será mejor? ¿Muchísima caloría y poco valor energético, o mucho valor energético y poca caloría? Quiero decir con ello que los alimentos, cuanto más crudos, pues van a tener menos caloría, pero mucho mayor valor energético. Entonces, ¿cuál es el valor energético? Pues lo crudo, lo que se nos pasa por la cabeza, pues verduras, frutas, ensaladas, no como esos productos, esos hidratos de carbono, cuya capacidad calórica es impresionante, engordan muchísimo, no dan fuerza, sino dan peso, es lo único, producen muchísimo, o gastan muchísima energía corporal, eso sí, y producen muchísimos atascamientos, sobre todo en esa unidad bazo-páncreas, que es constantemente bombardeada, trabajando 24 horas al día, que en definitiva es lo que nos quita primeramente
sin hablar de estética, silueta, luego capacidad funcional para hacer muchas cosas y, en definitiva, calidad y alegría de auténtica vida. Con esto, y por hoy ya no les voy a cansar más, espero que nos hayamos explicado suficientemente bien. Hemos repetido muchas cosas. Creo sinceramente que es necesario, porque parece ser que van preguntando más y va con ello, vamos repitiendo. Los que ya la hayan escuchado alguna vez, pues les pido que me perdonen y que me disculpen. Y entonces pues ya me queda despedirme de ustedes y, por supuesto, darles las gracias, y hasta el próximo día, si Dios quiere. Adiós.